El arduo camino a la voluntad de Dios. Uno de los temas más importantes de la Biblia es la voluntad de Dios. Y los no creyentes se burlan de la idea y los creyentes a menudo la ignoran. Pero la verdad es que cada día o vivimos en la voluntad de Dios o fuera de ella. Es por elección propia, y se basa en las decisiones que enfrentamos en la vida, las cuales son muchas. Entonces, al pensar en la voluntad de Dios para su vida, considera cómo hace para descubrir su voluntad, qué hace al entender cuál es su voluntad. ¿Lo obedece o no? ¿O solo piensa al respecto? Se pregunta por qué a veces se mete en problemas y piensa, bueno, si hubiera pensado tal cosa. Es un tema muy importante. Entonces, quiero titular este mensaje El arduo camino a la voluntad de Dios, porque no es fácil y hay piedras de tropiezo en el camino si no tenemos cuidado. Y lo que deseo hacer es hablar de los obstáculos y que usted mismo se pregunte, ¿es por eso que no estoy buscando la voluntad de Dios para mi vida? ¿He descuidado uno de los aspectos más importantes de mi vida? Así que tengo varios puntos y espero que los escriba todos. Y deseo comenzar con el primero. Uno de los obstáculos es este, y es terquedad. Queremos salirnos con la nuestra. Se trata de orgullo y egoísmo de nuestra parte. No queremos consultarle a Dios muchas cosas, solo las hacemos y luego le pedimos su bendición. Pero ese no es su modo de operar. Y la gente dice, nadie va a decirme cómo vivir. Esa es una actitud muy insensata, porque ninguno de nosotros es autosuficiente para llevar a cabo la voluntad de Dios para nuestra vida. En ninguna parte de la Biblia dice que sea una senda fácil, sino una pedregosa. Y pensar que hay tantos obstáculos para hacer la voluntad de Dios, los enfrenta en su trabajo, en su hogar, y examine su vida y piense, ¿cuántas veces me he salido de la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces casi he perdido la voluntad de Dios? Así que es una senda pedregosa y quisiera mencionar algunos de esos obstáculos. Y el primero es nuestra terquedad. El segundo es la influencia de otras personas. Otras personas no tardan en decirle cómo deben vivir, cómo tomar decisiones, qué decisiones debe tomar, cómo gastar su dinero, con quién casarse, cómo criar a sus hijos. Y dan toda clase de razones de cómo vivir su vida. Pero la verdad es que a menudo escuchamos las voces erradas, porque Dios está dispuesto a mostrarnos lo que debemos saber de cualquier área de nuestra vida, si estamos dispuestos a escucharlo. La gente quiere poner su opinión por encima de la opinión de Dios. Y cuando alguien dice, si yo fuera tú, cuidado, no son usted para empezar. No pueden serlo, no saben cuál es el plan de Dios para su vida y no saben lo que Dios está haciendo en su vida. Puede que crean que lo que ocurre en su vida es terrible y Dios piensa que es en el tiempo perfecto. Un tercer obstáculo es desconocimiento de los principios divinos. Desde luego no podemos andar en la voluntad de Dios sin conocer sus principios. Así que permítame mencionar algunos. Por ejemplo, uno de esos principios importantes para andar en su voluntad es aprender a esperar en Dios. El tiempo de Dios es un asunto primordial en la vida cristiana. Y un segundo principio es aprender a confiar en Dios, dejar las consecuencias en sus manos, que es una idea ajena para el mundo. ¿Cómo que confiar en Dios y dejar las consecuencias en sus manos? De eso trata la fe. A menudo transitamos por un camino arduo. La voluntad de Dios nunca prometió ser fácil. Enfrentaremos obstáculos en la vida, pero seguimos rumbo a la obediencia a Dios.
Otro de esos principios es que Dios suplirá todas nuestras necesidades. La mayoría no lo cree. Creen que ellos mismos tienen que hacerlo. No. Dios suplirá todas nuestras necesidades. Así que al andar en la voluntad de Dios, tendremos todo lo que necesitemos. Y luego, piense en esto. Al andar en su voluntad solo damos un paso a la vez. Cuando nos subimos a un coche en la noche, vamos a conducir, encendemos las luces y solo podemos avanzar tan lejos como alumbren esas luces, ¿verdad? Escuche, la voluntad de Dios no nos mostrará el cuadro completo de nuestra vida. Dios hará que todos demos un paso a la vez. Confiar en Él, obedecerlo y creer. Creer que lo que no puedo ver en la curva, Dios ya lo ha visto y me llevará allí en el momento propicio. Es muy importante mantener el tiempo de la voluntad de Dios en nuestra vida. Luego, otro de los obstáculos es el pecado deliberado y conocido en nuestra vida. Ahora, quizás quiera escribir estos 4 efectos porque en eso consiste. En primer lugar, el pecado ensordece nuestros oídos a la voz de Dios. Al decidir desobedecer a Dios, ya no lo escuchamos con la claridad que Él desea mostrarnos y hablarnos al corazón. El segundo efecto es que el pecado ciega nuestros ojos a la visión de Dios. No conocemos la voluntad de Dios. El pecado deliberado en nuestra vida ciega nuestros ojos a la visión de Dios, de lo que Él está haciendo en nuestra vida. Y desde luego, no seremos felices en la vida sin saber por qué rumbo vamos. El tercero es que endurece nuestro corazón al conocimiento de Dios. La desobediencia a Dios siempre endurece el corazón. Por eso la gente tropieza en la senda, por permitir pecado en su vida, que es una distracción, y tienen por delante lo mejor de Dios, y se desvían porque permiten pecado en su vida. ¿Cuántas veces he escuchado a alguien decir: no entiendo por qué Dios me trata de la manera en que me trata? No, es como lo trata usted. No está escuchándolo, no está obedeciéndolo, así no le irá bien. No hay promesa en la palabra de Dios que Él bendiga el pecado, la desobediencia y la indiferencia a Él. La vida no es así. Asimismo, el pecado insensibiliza nuestra conciencia a la Biblia. Cuando alguien dice: leo la Biblia y no me dice nada, es porque está viviendo en desobediencia a Dios. No lo escucha, ya ha decidido en su mente y en su corazón. Y al pensar en esto, cualquier cosa que haga que ensordezca mis oídos a Dios, ciegue mis ojos a Él, endurezca mi corazón e insensibilice mi conciencia a Él, estoy ya en problemas. Y al estar fuera de la voluntad de Dios pasa esto. Comenzamos a sentir que algo no está bien. Nos preguntamos por qué, pero no busque en ningún otro lugar. Examine su corazón para ver qué hay en su vida. ¿Quiero en verdad conocer y andar en la voluntad de Dios? Y también uno de esos obstáculos a lo largo del camino es la duda. Debido a que la vida cristiana no es fácil dudar. Y al dudar de Dios, ¿qué pasa? Tomamos malas decisiones. Entonces, si dudo de Dios, ¿qué estoy dudando? Piense en esto por un momento. Si estoy dudando de Dios, ¿qué estoy dudando? Estoy dudando que Dios tenga una voluntad para mí en lo personal. Quizás tenga una voluntad general, pero no para mí. Claro que la tiene. Dudo que Dios me muestre su voluntad. ¿Por qué habría Dios de darme a conocer su voluntad? Porque nos ama. Y luego dudamos de lo que escuchamos de Dios. No debo estar escuchando de Dios porque eso suena muy bien. Hay gente que me ha dicho eso. Así que dudamos de Él. Dudamos que podamos hacer lo que Dios requiere de nosotros. Y a menudo es aquí donde la gente se sale de la voluntad de Dios, porque Dios requiere algo de nosotros, y por dudar que Él nos facultará hacerlo,
nos salimos de su voluntad, nos adelantamos o nos atrasamos, las cosas no salen bien y decimos, ¿ves? Confié en Dios y no funcionó. No confió en Dios, no lo obedeció, no estaba en su tiempo. Y si lo piensa, cada mañana al despertar, cada día es distinto, pero como seguidores de Cristo cada día es diferente, salvo una cosa: tenemos a Dios todo el día para guiarnos, mostrarnos la senda, señalar esos obstáculos en la vida. Es un camino arduo, hay muchas dificultades al caminar y vivir en la voluntad de Dios para nuestra vida. Dudamos que podamos hacer lo que Dios requiere, pero recuerda, cuando Dios vino a Gedeón y le dijo lo que quería que hiciera, él contestó: ¿quién soy yo? ¿Alguna vez le ha dicho eso a Dios? A veces cuando Dios nos da una promesa, porque lo juzgamos por cómo nos percibimos, decimos: Señor, yo nunca podría hacer eso, yo nunca podría predicar, o nunca podría cantar, o nunca podría ocupar ese cargo en particular en mi empleo. Nunca podría hacer eso. ¿A quién está escuchando? No está escuchando a Dios, está escuchando el deseo del diablo de hacer que dude de lo que a menudo es la parte más hermosa de la voluntad de Dios. Y Él tiene algo deparado para su futuro que no puede descifrar. No cree merecerlo, así que da muchas excusas para desobedecer a Dios. Dudamos de Él por no tener los hechos que son. Dios nos ama a cada uno individualmente. Él tiene un plan para nuestra vida y nos sostendrá. Suplirá toda necesidad. Habrá dificultad, adversidad, dolor, sufrimiento y pérdida. Y Dios hará que todo eso nos ayude a bien, si reconocemos cuál es la fuente. No toda dificultad, adversidad y prueba viene del diablo. Dios permite ciertas situaciones en nuestra vida. ¿Para qué? Para hacernos crecer, madurar en aspectos en los que no somos maduros. Y a menudo, alguien acepta a Cristo como su Salvador y luego llega a su vida gran adversidad. Y ahora preste atención. Esa dificultad Dios la permite. ¿Para hacer qué? Para moldearnos, forjarnos, hacernos, cambiarnos, quitar de nuestra vida lo indebido. Nos lo tomamos muy a pecho y decimos: Dios no me ama, en verdad no funciona, mira lo que está pasando. Pero vea al apóstol Pablo, vea todos los principales personajes bíblicos, piense en las dificultades que pasaron. Dios las usó todas. ¿Para qué? Para lograr su propósito y moldear personas consagradas a Él. Recuerde que esta es siempre la meta de Dios, porque la meta de Dios no es agradarnos. La meta de Dios no es darnos todo lo que queramos. Su meta es transformarnos a la semejanza de Cristo. Entonces, cuando hay duda, por lo general, nos lleva en sentido contrario. Pregúntese, al máximo de su conocimiento, ¿lleva una vida de obediencia a Cristo? ¿Tiene el empleo que Él le dio? ¿Se viste como creyente? ¿Gasta su dinero como creyente? O sea, su meta es seguir el liderazgo del Señor en su vida. Podría decir, al máximo de mi conocimiento, vivo creyendo y confiando que el Señor me guiará en cada paso del camino. Dios quiere hacerlo, lo desea, lo ha planeado, y el desenlace de nuestra vida es consecuencia de si seguimos o no su voluntad. No es fácil, porque hay muchos obstáculos y lo que estoy haciendo es mencionarlos, y uno de ellos es sentirnos indignos. Como Gedeón, ve a Moisés. Cuando Dios fue a Moisés y Moisés escuchó lo que Dios quería decirle, contestó: yo no puedo hablar, no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello. Me pregunto, ¿cuántos siervos de Dios se salieron de su voluntad en sus vidas porque le dijeron a Dios que no podían hablar, que no podían cantar,
que no podían hacer esto, no podían hacer aquello, no tomarían ese empleo. Mire, presten mucha atención, no subestime lo que Dios piensa que usted puede hacer, porque Él está allí para ayudarle a hacerlo, para ayudarle a ser quien Él quiere que sea. Así que no base sus decisiones en su modo de pensar, sino en lo que Dios le ha llamado a hacer. Él hará lo que sabe que es lo mejor para nosotros, suplirá todo lo que necesitemos para lograr su voluntad y propósito para nuestra vida. Y no dije que sería una senda fácil. Mucha gente recae. Ahora, lo que quiero decir es que vuelven al pecado. Resbalan ante el pecado, y no es tanto que resbalen, sino es cuestión de escoger, tomar una decisión de hacer lo que solían hacer, de lo cual Dios los libró, porque no creen que puedan ser la persona que Dios quiere que sea. Pero recuerde esto, no hay un lugar en la Biblia donde Dios diga que si uno de sus hijos peca, hasta ahí, terminó. No. ¿Por qué dijo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad? En nuestro andar cristiano cometeremos errores y pecaremos. Y Dios nos ha dado la certeza de que Él no nos desecha porque lo desobedezcamos, porque flaqueemos en algún lugar o a lo largo del camino. No todos somos fuertes, quizás otras personas lo sean, así que cometemos errores, decidimos desobedecer a Dios, pagamos las consecuencias. ¿Qué hacemos? ¿Nos alejamos? No. Le pedimos perdón a Dios con franqueza y lo buscamos para que nos dé sabiduría, guía, dirección, un aviso en nuestro corazón para evitar ese pecado. Dios está de nuestro lado para ayudarnos a ser las personas que Él quiere que seamos. Y escuche, seguramente alguien dirá, ¿y si es algo muy malo? No sé a qué se refiere, pero permítame decirle, no puede pecar tanto que Dios no le rescate. Pero cuánto desearía no haberlo hecho, porque Dios tiene una mano que castiga. Y presta atención, ¿sabe lo que Él está haciendo? Regresándonos con amor a su voluntad. Dios no le expulsará por haber flaqueado a lo largo del camino. Y desde luego, una de esas excusas que damos es nuestro ajetreo. Bueno, es que me mantengo muy ocupado, no tengo tiempo para ir a la iglesia. Estoy tan ocupado, no tengo tiempo de leer la Biblia, estoy tan ocupado que antes de dormir susurro una oración. El ajetreo es un arma del diablo, todos podemos usarlo de excusa para pecar, porque vivimos en un mundo opuesto a quienes somos y a nuestro estilo de vida. Tenemos un mundo en oposición a quienes somos. Y cada domingo conozco a personas de algún otro país y es interesante lo que han pasado, el sufrimiento que a veces enfrentan, si están dispuestos a compartirlo, dificultad, adversidad, es cierto en todas partes, pero porque sea verdad, no significa que claudiquemos, no significa que diga, no sé si lo lograré o no. Claro que sí podrá, lo logrará si tan solo depende del Señor. La vida cristiana no es fácil, pero algo es seguro, tiene un maravilloso final eterno. Dios nos llevará a nuestra morada celestial y nos bendecirá por la eternidad, por nuestra fidelidad, nuestra lealtad, nuestra devoción, porque todos, sin excepción, somos una luz viva, un testigo de quién es Dios. Es natural que cometamos errores. Es normal que en ocasiones hagamos lo que sabemos que no es lo más sabio, pero pagamos un precio. Así que una de las cosas más importantes que hacemos es pasar tiempo con Dios. Quizás sea por breve tiempo o por mucho tiempo, pero todos necesitamos esa relación. Se necesita mucha atención, se requiere tiempo para ser una persona consagrada a Dios. Se necesita tiempo para andar con el Señor, se necesita tiempo para conocer su voluntad, pero es un camino arduo.
Si está esperando a que se vuelva fácil, le aseguro que no se hace fácil. Algunas cosas quizás no sean tan difíciles como otras, pero nunca llegará un momento en que una vida consagrada sea fácil y pueda relajarse. Cuando venga a darse cuenta, andará en desobediencia a Dios. Dios nos ha dado una vida maravillosa. Nos ha dado al Espíritu Santo para vivir y andar con nosotros cada día y para enfrentar cada circunstancia que confrontemos. Recuerde esto, quizás sienta que está solo, pero no lo está. Tal vez se sienta solo, pero no lo está. Al examinar su vida, por ejemplo, y al preguntarse ¿qué me falta? Pregúntese, ¿me falta ese tiempo valioso que Dios desea pasar conmigo? Para darle consuelo, fuerza, sabiduría, guía, dirección, apoyo, ayuda, advertencias en su vida. Así es Él. La vida cristiana no es fácil, es una senda ardua, pero tener al Espíritu Santo, quien nos ayuda, la presencia de Dios en nuestra vida y todas las promesas bíblicas y este manual, la palabra del Dios mismo, hace que la vida cristiana sea lo mejor, pase lo que pase a nuestro alrededor. ¿Y dónde se ubicaría usted en el andar cristiano? ¿Diría que vive en la voluntad de Dios? ¿Que intenta de manera sincera y genuina caminar en su voluntad para su vida diaria? ¿O se encuentra sumido en quejas y pataleos y protestas, pensando, ¿qué falta en la vida cristiana? No falta nada en la vida cristiana. Por lo general puede rastrear el origen. ¿Cuándo fue la última vez que se sentó y leyó la Biblia? Le pidió a Dios que le hablara a su corazón, le mostrara su voluntad para su vida. Quizás diga, pues ni sé qué leer. Es sorprendente. Cuando no sabe qué leer, busca algún pasaje y al leerlo parece que tuviera su nombre. Dios sabe lo que necesita leer y sabe cuándo necesita leerlo y sabe justo lo necesario para alentar su corazón. Yo le pregunto, ¿está usted satisfecho con su vida cristiana? No quiero decir que crea que todo es perfecto, pero siente que está creciendo. Y pienso en 3 temores que tiene la gente en la vida cristiana. Número 1. Temen lo que Dios pueda requerir de ellos. Así que piensan, bueno, quizás Dios me llame a ser misionero. No se preocupe por eso. Tal vez Dios me pida que haga esto, que haga aquello, que haga lo otro. No. Mucha atención. Un padre amoroso solo requerirá lo que él sabe que usted es capaz de hacer con su ayuda, su fortaleza y su sabiduría. Nunca pedirá más de lo que puede ayudarnos a hacer. En segundo lugar, un temor al fracaso. No puedo con la vida cristiana. Ninguno de nosotros podemos solos. Todos fallamos a veces. Le pedimos a Dios que nos perdone y seguimos, pero no lo tomamos por sentado de forma insensata o caprichosa. Si dice, si confesamos nuestros pecados, significa si estamos de acuerdo con Él al respecto. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, levantarnos en la senda de la vida cristiana y ayudarnos a avanzar. No vivimos en el engaño y el fango de desobediencia y pecado en nuestra vida. Le pide a Dios que le perdone y sigue adelante. No hay un santo sin pecado. Todos estamos contaminados. Porque mire, la senda para vivir la voluntad de Dios es ardua y tropezaremos a menos que nos apoyemos del Señor, lo escuchemos, dependamos del Espíritu Santo. Y decimos, tengo miedo de lo que Dios pueda requerir de mí. Mucha atención, mucho de lo que Dios nos pide no podemos hacerlo sin Él. Pero el Espíritu Santo vino a nuestra vida y nos selló como hijos de Dios al ser salvos. Por tanto,
Este es el Espíritu de Dios que mora en nosotros para facultarnos a hacer cualquier cosa y todo lo que Dios requiera de nosotros. Esa es la seguridad divina. Así que si fallamos no es su parte, y Dios sabe que cuando fallamos Él está allí para perdonarnos. Y por ejemplo, tememos de lo que Dios pueda pedirnos. Tememos al fracaso. Y también otro de nuestros temores es el temor a la crítica. ¿Cuántas veces ha desobedecido a Dios por miedo a lo que alguien podría decirle sobre su vida? Es sorprendente cómo los cristianos pueden temer a las críticas de otras personas. Mucha atención. Si usted lleva una vida consagrada, lo van a criticar. Si lleva una vida consagrada, obedece a Dios, trata de andar en su senda y en su voluntad, será bendecido, pase lo que pase. Porque Dios está de su lado, vive en usted. Mire, Dios busca ayudarle, facultarle, equiparle, encomendarle la fortaleza, sabiduría y guía que requiere una vida consagrada, porque todos brillamos más cuando tenemos una vida consagrada. Entonces, permítame una pregunta sencilla. Al examinar su vida, no es asunto de nadie más y nadie puede leerle la mente. ¿Diría usted que está caminando en la voluntad de Dios para su vida? Ahora, no dije que nunca peque, no dije que nunca falle, no dije que nunca comete errores, no dije nada de eso. Es decir, usted, que lo sabe mejor que nadie, ¿cree que camina en la voluntad de Dios? No el pasado, no lo que hará, sino al máximo de su conocimiento, ¿cree que anda en la voluntad de Dios? Habrá momentos en su vida cuando será más fácil ser obediente que en otros. Habrá momentos en los que le será muy difícil ser obediente a Dios debido a las circunstancias en las que se encuentra, que quizás no creó usted, sino alguien más. El lugar más seguro donde estar es en el centro de la voluntad de Dios. Solo usted puede ponerse allí. Y usted dirá, ¿cómo llego allí? Pídale a Dios que le perdone su pecado y le dice al máximo de su conocimiento, Señor, quiero que gobiernes mi vida, que guíes mi vida, muéstrame el camino. Y Señor, con tu ayuda, fortaleza y el poder de tu Espíritu, me esforzaré por seguirte. Nunca puedo prometerte que no volveré a pecar. Nunca puede prometerle perfección, no puede prometerle que siempre hará lo correcto, ¿verdad? Pero sí decirle, Señor, aquí está mi vida, este es el deseo de mi corazón y confiaré en tu Espíritu Santo que pusiste en mí. Y me prometiste el poder y la fuerza para obedecerte. ¿Es esa su oración? Padre, gracias. Gracias por la gracia. Gracias por entender quiénes somos, dónde estamos y por qué estamos aquí. Gracias por tu disposición de entrar a nuestras vidas en cualquier momento, perdonar nuestro pecado, limpiarnos, levantarnos de nuevo y movernos al centro de tu voluntad. Te pido que nos hayas hablado a cada uno de nosotros y te pido por la persona que vino hoy sin saber nada de tu voluntad, que nunca pensó que tuvieras interés personal en su vida, que te entregue su vida a ti hoy. Gracias por amarnos, Padre. Gracias porque nunca, nunca, nunca desistes de nosotros. Y gracias porque en el momento en que pasamos de esta vida a la venidera, estarás allí, porque dijiste, no te dejaré ni te desampararé. Decimos aleluya, en el nombre de Jesús. Amén. Antes de salirnos de la voluntad de Dios, Dios ha dejado muy claro en su palabra que tiene un propósito, un plan y una voluntad para nuestra vida. ¿Y alguna vez ha pensado en eso en su vida? Piénselo. No solo tiene un plan, un propósito y una voluntad para nosotros, sino que envió al Espíritu Santo a morar en nosotros para esclarecer ese plan.
Y no solo eso, sino también para ayudarnos, pese a lo que enfrentemos en la vida, a cumplir ese plan. No podemos ver a alguien más y decir, este es el plan de Dios para tu vida. Dios nos da a conocer su plan de manera individual. Algunas veces es más claro que otras, y debido a que tiene una voluntad, un propósito y un plan para nosotros, Él ha escogido lo mejor para nuestra vida. Quien quiera que sea usted, donde esté, el plan de Dios es lo mejor. Ahora, si usted decide seguirlo o no es otra cuestión. Pero al pensar en las Sagradas Escrituras, lo veo a la luz de esto. La mejor vida es la que se vive en la voluntad de Dios. Esa es la mejor vida. Ahora, la elección es nuestra. No tenemos que andar en su voluntad. Dios tiene un plan, un propósito y una voluntad. No está obligado a ella. Usted puede elegir lo que quiera, pero deseo recordarle algo. Si decide vivir fuera de la voluntad de Dios, escoge pagar el precio de desobediencia a Dios. ¡Qué insensatez! Cuando el Dios de amor ha escogido lo mejor para nosotros y no elegimos eso, sino lo que creemos que es lo mejor, que nos dará más deleite y placer. Entonces, al pensar en todo esto, pienso en las consecuencias dolorosas que a menudo sufre la gente por las decisiones que toman y luego se preguntan ¿por qué? ¿Por qué Dios bendice a fulano así? ¿Y por qué permite esto en mi vida? No siempre podemos explicar esto, pero algo es seguro. Si sabe que vive en la voluntad de Dios, Él lo dispondrá para su bien. Cuando sabe que vive fuera de la voluntad de Dios, sufrirá las consecuencias. Y pienso en el título de este mensaje, y tuve que pensarlo por mucho tiempo. El título es Antes de salirnos de la voluntad de Dios. Así se titula, Antes de salirnos de la voluntad de Dios. Las mejores consecuencias son al hacer su voluntad, las peores al hacer la nuestra. Pero la mayoría de la gente no descubre eso, ni lo entiende, sino hasta que ya es tarde en su vida. Así que hemos hablado de la voluntad, del propósito y el plan de Dios para su vida. ¿Dónde ha estado? ¿Dónde está? ¿Dónde tiene pensado estar? Y si tiene la intención de hacer los cambios necesarios para que Dios pueda hacer su perfecta voluntad en su vida de ahora en adelante. ¿Nos perdona Dios por el pasado? Sí. ¿Está dispuesto a levantarnos donde estamos y guiarnos a donde quiere que estemos? Sí, lo está. Así que no podemos cambiar el pasado, pero podemos cambiar la dirección en que vivimos hoy, en nuestra manera de pensar, nuestros hábitos y dónde pensamos estar en el futuro. Podemos cambiar eso, porque en nosotros mora la persona del Espíritu Santo para ayudarnos a hacer cualquier cambio que sea necesario. Así que deseo que considere las consecuencias ineludibles de vivir fuera de la voluntad de Dios. Y ahora usted dirá, ¿eso es lo que usted piensa? No. No son mis opiniones. Hablamos de las consecuencias ineludibles, consecuencias inescapables que pasan en la vida de alguien, diversas personas y consecuencias, como resultado de vivir fuera de la voluntad de Dios. Como resultado de decir, ¿sabes qué? Quiero vivir mi vida a mi manera. Sé lo que pienso que quiero en la vida y estoy dispuesto a conseguirlo. Estoy dispuesto a tenerlo, cueste lo que cueste. Pero quiero vivir a mi manera. Pues puede hacerlo a su manera si lo decide. Pero vayamos a Colosenses. Colosenses es una de las epístolas más hermosas, más informativas del Nuevo Testamento. Y el apóstol Pablo ha estado hablando de cómo andar en la vida cristiana y llega al versículo 18 y comienza a hablar de los esposos y esposas, cómo deben tratarse y tratar a sus hijos, etc. Y luego habla de los siervos, cómo deben ser tratados. Y luego dice, escuche desde el versículo 23 de Colosenses 3.
y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. O sea, ponle todo el corazón, como para el Señor, como si trabajara para Él y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y a veces creemos que nos ocupamos de lo nuestro. No, la verdad es que una vez salvos, nos volvemos siervos de Jesucristo y no debemos olvidar que lo servimos cada día. Si usted no piensa en Él y no lee la palabra de Dios y no ora en la mañana antes de comenzar el día, todo gira alrededor de usted, su trabajo y sus amistades. Pero escuche lo que dice la palabra. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y ahora, mucha atención. ¿Vio eso? Porque a Cristo el Señor servís. Cuando se levante en la mañana, recuerde eso. Lo que sea que haga, donde sea que trabaje, es a Cristo a quien sirve. Es a Él a quien rendirá cuentas. Mire, más el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Vea este versículo. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Hemos estado hablando de su voluntad, de su propósito, de su plan, y aquí hay una advertencia sencilla, que es: no se puede vivir fuera de la voluntad de Dios y ser feliz. Quizás lo intente y sea exitoso, puede que sea exitoso en algunos aspectos, pero no en lo que respecta a vivir. Entonces, fíjese cómo lo dice: mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. O sea, no importa cuál sea su ocupación, las leyes de Dios se aplican por igual a todos sin excepción. Al estar delante de Dios daré cuenta por todas mis oportunidades y cómo reaccioné. Al estar ante Dios usted dará cuenta por sus oportunidades y cómo reaccionó. Y note que dice: no hay acepción. Piense en eso. Dios es imparcial, sin parcialidad. O sea, no me saldré con la mía con algo inaceptable para alguien más y tampoco usted. Nos presentamos ante Dios Santo, quien nos ha dado su propósito, su voluntad, su plan para nosotros, y le daremos cuenta de nuestra vida. Lo que me recuerda a este versículo de Gálatas: todo lo que el hombre sembrare, dice la Biblia, eso también segará. En su familia, entre sus amigos, colegas, en salud, en fe, como sea, lo que sembremos, eso segaremos. Y luego dice en Números 32, versículo 23, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. O sea, no a algunas personas, sino a todos. Y aquí hay 3 declaraciones. No hay acepción de personas. Cosechamos lo que sembramos, y nuestro pecado nos alcanzará. Así que tenemos que elegir: o bien puedo seguir la voluntad de Dios, que es lo más sabio que puedo hacer, o puedo escoger actuar a mi manera. Y con Dios no hay parcialidad. Si escojo actuar a mi manera, sufro los resultados. Si usted decide actuar a su manera, sufre los resultados sin excepción. Y ahora, lo que deseo hacer es llevarle por un breve recorrido de lo que significa salirnos de la voluntad de Dios, porque estamos hablando de la frase. El título es: antes de salirnos de la voluntad de Dios. Así que antes de salirnos de su voluntad, veamos esto. Adán y Eva lo tenían todo perfecto. No podía haber nada que agregar ni mejorar en el huerto del Edén. Pero ellos decidieron, por un acto de voluntad propia, desobedecer a Dios y escuchar la voz equivocada y salirse de la perfecta voluntad de Dios, donde no había necesidad ni problemas, sino vivir en la presencia de Dios Todopoderoso, con su creación perfecta, y disfrutar la vida
y disfrutarse el uno al otro para siempre. Pero eso no fue lo que hicieron. Y luego deseo que pensemos en la maldad de los días de Noé. Sucedieron muchas cosas desde Adán y Eva hasta los días de Noé. Y la gente se había resignado a vivir como querían. Empeoró tanto a los ojos de Dios que dijo: lo destruiré todo. Pero Dios encontró a alguien, Noé, quien decidió obedecerlo, y Dios dijo: hay tanta maldad desde el Edén que voy a destruirlo todo de la faz de la tierra y comenzaré de nuevo. Y alguien dirá: pues eso no suena muy justo. Claro que sí, mucha atención, Dios no hace excepción. Cosechamos lo que sembramos, más de lo que sembramos y después de sembrarlo, y no podemos cambiar eso. Adán y Eva lo tenían todo perfecto, lo dejaron. En los días de Noé había tanta maldad. Dios lo salvó de una sociedad difícil de describir. Y luego Dios escogió a una nación llamada Israel y sirvieron cientos de años bajo el yugo egipcio, y Dios decidió salvarlos de la esclavitud egipcia. Luego pasaron por un periodo de tiempo en el cual recibieron los 10 mandamientos. Dios les enseñaba cómo vivir y cómo adorarlo, ofreciéndoles lo mejor. Lo desobedecían, desobedecían, pero Dios tenía algo en mente, porque su propósito, plan y voluntad para sus vidas era darles una tierra donde pudieran servirlo libremente. Dios sería su Dios, demostraría su gran amor por ellos, porque los escogió. Así que tuvieron la oportunidad de tomar la tierra, y cuando llegó el momento dijeron: bueno, no sabemos sobre eso, hay gigantes en la tierra. Y comenzaron a quitar la mirada de Dios para ponerla en lo que habían escuchado. Escucharon de gigantes y escucharon de la tierra y de lo fructífera que era, pero también escucharon que había peligros y algunos perderían la vida. Dios tenía un propósito, un plan y una voluntad. Ahora, recuerde esto. Cualquiera sea el propósito, el plan y la voluntad de Dios para su vida, recuerde esto: tiene la omnipotencia, la omniscencia y la omnipresencia de Dios con usted en cada aspecto de su vida, sin excepción. ¿Escuchó eso? Algunos sí. Entonces, recuerde que tiene el propósito, el plan y la voluntad de Dios, su omnipotencia, su omniscencia y su omnipresencia, para acompañarle en lo que sea que Dios disponga que atraviese. Pero ellos decidieron: quizás no sea tan hermosa como Josué, y estos otros dicen que será, así que no lo haremos. Y pasaron la noche llorando, hablando entre ellos, de seguro, ¿y haciendo qué? Rebelándose contra Dios por no creer que su propósito, su plan y su voluntad eran lo mejor. Creían que lo de ellos era mejor. ¿Sabe para qué era mejor? Dios dijo: este es el resultado. 40 largos años en el desierto con todas las serpientes, buscando qué comer, con todos los enemigos que enfrentarán. Y les costó 40 años, toda una generación. Ahora piense en esto. Antes de salirse de la voluntad de Dios, anótelo: se paga un precio. Siempre hay un precio que pagar al salirse de la voluntad de Dios. Canaán, con todo lo que Dios Todopoderoso pudo crear para ellos, lo creó para ellos. Dios vencería a sus enemigos, y escogieron el temor, la duda y escuchar las voces equivocadas. Decidieron no tomar su propósito, no seguir su plan, no creer en su poder para hacerlo. 40 años, toda una generación murió en el desierto por creer que su propio plan era mejor. Permítame decirle algo: hay toda una generación hoy que ha decidido vivir en el desierto. Ha escogido vivir en el desierto espiritual. Ha escogido vivir sin Dios. Ha escogido vivir lejos de Dios. No el propósito de Dios, no el plan de Dios, no la voluntad de Dios, su propio plan, su propia voluntad y su propio propósito.
pero no podemos ser mejores que Dios. Él tiene un propósito, un plan y una voluntad. No es el propósito, el plan, ni la voluntad de alguien más. Se trata de Dios Santo. Su propósito, su plan y su voluntad para nuestra vida. Obedecerlo en medio de una generación que no quiere obedecerlo, que quiere vivir a su manera. Y leemos en la Biblia que cuando queremos hacer nuestra voluntad y no la de Dios, podemos hacerla. Su propósito, su plan, su voluntad, lo hacemos de lado. Mucha gente, algunos, sus compañeros de trabajo, su familia, otros, sus amigos, no el propósito de Dios, no el plan de Dios, no la voluntad de Dios, sino los suyos. Pero hay una consecuencia, hay una penalidad, siempre hay un precio por salirse de la voluntad de Dios o no tenerla en cuenta. Y dije que le llevaría en un breve recorrido para mostrarle una y otra vez, sucede lo mismo. Ahora hablemos de un caso. Tomemos, por ejemplo, a Sansón. Dios bendijo a Sansón con poder asombroso, casi milagroso. Le dio un secreto y le dijo: nunca debes cortarte el pelo. El día que lo hagas, perderás tu fuerza. Así pues, los primeros años de su vida, venció a los malvados una y otra vez. Y luego conoció a Dalila. Y entonces el enemigo encontró a Dalila y le ofreció un gran precio si descubría su secreto. Una y otra vez ella lo tentaba y él no cedía, porque Dios tenía un propósito, un plan y una voluntad para su vida: vencer a los enemigos de Dios. Vencer a los enemigos de Dios, y tenía el poder para hacerlo. Y usted sabe el final de esta historia. Por fin, en un momento de debilidad, él le contó su secreto, dado por Dios: cortarse el pelo. Y ella se lo corta. ¿Dónde terminó él? En la cárcel. Lo próximo que sabemos es que lo dejaron ciego, luego que está dando vueltas en un molino. Después, cuando lo trajeron para demostrar su derrota, Dios lo usó en su actitud contrita ante Dios y derrumbó todo el Coliseo, trayendo muerte al enemigo. El propósito de Dios, el plan de Dios y la voluntad de Él para su vida. Sansón era símbolo de fuerza y el poder de Dios para la gente temerosa de Dios, y por lo que sea que le ofreció Dalila, le costó todo. El plan de Dios es perfecto. Si insisto en tener mi voluntad, mi propósito y mi plan, puedo tenerlo, pero a un precio. No olvide este mensaje. Hay una penalidad que es inevitable por ignorar a Dios Todopoderoso, sea quien sea usted. Hay una penalidad por pasar por alto la voluntad de Dios. Luego está David. Lo conocemos como el joven pastor de ovejas que mató a Goliat. Y sabemos qué maravilloso era ese joven. Era el mejor amigo del hijo del rey. Y sabemos muchas cosas buenas de David. ¿Y cuántos padres le ponen el nombre de David a sus hijos? Pero un día en que debió haber estado con sus soldados enfrentando al enemigo, decidió quedarse en casa. Y luego Satanás le tendió una trampa. Preste mucha atención. Satanás le entrampará con lo que sea necesario para hundirle, si usted no ha propuesto en su corazón vivir conforme a la voluntad, al propósito y al plan de Dios. Entonces mi título, antes de salirse de la voluntad de Dios, piense, ore, piense, ore, vuélvase a Dios. Así que David se paseaba por la terraza, por casualidad, se asoma hacia abajo y ve a Betsabé bañándose. Vio lo suficiente para que no pudiera sacársela de la mente. ¿Y qué hizo? Se olvidó de Dios y de lo bendecido que había sido. No era más que un joven pastor de ovejas. Ahora era el rey de todo Israel, el poder para gobernar a todo el pueblo de Dios. Y por una noche, una mirada, una llamada, un acto de adulterio, él arruinó su vida. Hay un precio que pagar cuando hacemos caso omiso de su propósito,
su plan y su voluntad para nuestra vida. Asimismo, Jonás decidió que no haría la voluntad de Dios. No iba a predicarle a quienes odiaba, así que se va en un bote. Uno no puede escaparse de Dios. Pensamos en esta historia y nos reímos. Dios tenía un propósito, un plan y una voluntad. Su propósito y su voluntad era: Jonás, ve a Nínive y predica la verdad para que sean salvos. Discriminaba tanto a las ninivitas que eso era lo último que quería hacer, y decidió de forma insensata, como hace la gente: no haré lo que Dios me dijo que hiciera, y me iré de vacaciones, me voy de aquí. Muchos hombres y mujeres deciden alejarse de Dios para ser tragados en un estilo de vida que odian y casi los destruye. Y a menudo ha sucedido. Entonces, ¿qué pasó? Cuando Dios lo llevó casi al punto de la muerte, escapó del gran pez y no pudo llegar rápido a Nínive. Y luego, claro, está Pedro. Pedro era uno de los grandes discípulos de Cristo, un gran pescador. Había visto milagro tras milagro. Y la noche en que se llevaron al Señor, y aunque estaba en el propósito, el plan y la voluntad del Señor, una niña lo vio y dijo: creo que eres uno de ellos. Creo que eres uno de esos seguidores de Cristo. Y él contestó: no lo soy, no lo soy. Y la Biblia dice que justo en ese momento pasó el Señor Jesús. Se volteó y miró a Pedro. Y nunca olvidaré esta frase en la Biblia. Entonces Pedro se acordó. ¿Y de qué se acordó? De 3 años maravillosos, admirables, indescriptibles de andar con Cristo y verlo sanar y hacer un milagro tras otro, caminar sobre el agua donde había pescado tantos años. Pero dijo: no lo conozco. Antes de salirnos de la voluntad de Dios, adrede y a sabiendas, más vale pensarlo 3 veces, no una. Puede usted decir hoy: hasta donde tengo conciencia estoy viviendo en la voluntad de Dios. Hasta donde tengo conciencia estoy rendido a Él. Hasta donde tengo conciencia mi testimonio ante otros es bueno, porque trato de vivir a diario en su voluntad, su senda y su propósito para mí. Voluntad, propósito y plan. Dios le ama tanto que ha planeado lo mejor. Y la razón por la cual hablo de estos personajes en particular es porque deseo que vea que hay un precio, siempre hay un precio, hay un costo por desobedecer a Dios y no querrá tener que pagar ese precio. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Todos hemos tenido que acogernos a ese versículo, quizás muchas veces. ¿Pero ha aceptado a quien le ha llamado? Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Ha respondido a este versículo? ¿Ha aceptado a Cristo como su Salvador personal? Él no dice que tenga que relatar todos sus pecados. Confiesa el hecho de que es pecador, que ha desobedecido a Dios, pero tiene el privilegio, por la gracia de Dios, de confesar ese pecado, pidiéndole perdón y luego escogiendo andar en la voluntad de Dios. No es que su vida sea perfecta, sino que por su gracia, bondad, amor, misericordia y ayuda puede vivir como agrada a Dios, porque tiene la presencia del Espíritu Santo para ayudarle. Padre, te amamos y te alabamos por darnos tu hermosa palabra, como advertencia, como aliento, como ayuda, como fuente de fortaleza y de sanidad. Que la verdad de tu palabra penetre cada corazón que la escuche. Que haya un cambio definitivo, claro, absoluto e incuestionable, en las actitudes y las acciones de todo el que escuche esto, que aún no haya aceptado a Cristo como su Salvador, y quienes sí lo hemos aceptado, que examinemos nuestras vidas. ¿Andamos en la luz de la verdad de Cristo? Te lo pido, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén.
¿Cómo estar seguros de la voluntad de Dios? Si alguien les preguntara, ¿qué quieren decir ustedes los cristianos con la voluntad de Dios? ¿Qué diría? ¿Cómo contestaría esa pregunta? Porque ellos merecen una respuesta. ¿Diría que la voluntad de Dios se refiere al propósito de Dios? ¿Al plan de Dios? ¿Al deseo de su corazón? Si lo diría es correcto. Dios tiene un plan, un propósito y un deseo para todos nosotros. Y hay gente que nunca piensa que Dios tiene un interés personal en ellos. Creen que Dios solo piensa en asuntos a escala mundial. La Biblia dice que al aceptar a Cristo como su Salvador, su nombre es escrito en el libro de la vida del Cordero. Entonces, al pensar en su relación con Dios y al hablar de la voluntad de Dios, hablamos de su propósito, su plan, su deseo para su vida. Es decir, Dios no le ignoró cuando usted nació. Tiene un propósito, un plan, un deseo para su vida. Y yo me pregunto, ¿cuándo fue la última vez que pensó, Señor, ¿dónde estoy hoy en tu plan? ¿Dónde estoy en tu propósito? ¿Dónde estoy en tu voluntad para mi vida? Y en este mensaje deseo que pensemos en si es posible estar seguros. Podemos estar seguros de la voluntad, el plan y el propósito de Dios para nuestra vida. Y cuando pienso en eso, considero lo que dice en el Salmo 40, en el versículo 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Y pienso en las personas que se sientan en la iglesia semana a semana, asisten a toda clase de iglesias, nunca piensan en cuál es el plan de Dios. No solo es qué voy a hacer hoy, qué quiere Dios que haga yo en esta situación en particular, sino cuál es su plan, cuál es su propósito, qué está tratando de lograr en mi vida. Al pensar en eso, considero a quienes pasan por dificultad, adversidad, sufrimiento, dolor, de todo, y tienen derecho a preguntar, Señor, si tienes una voluntad para mi vida, ¿cómo encaja todo esto en tu voluntad? Pues si andamos en la voluntad de Dios, lo que Él permita es por nuestro bien. Y a veces cuesta aceptarlo, pero es cierto. Entonces, al preguntarnos, ¿podemos estar seguros? Sí, podemos. Así que le daré varios enunciados que le ayudarán a confirmar en su mente y en su corazón si es o no la voluntad de Dios. Entonces es una prueba para confirmar si es la voluntad de Dios. Y la primera es esta. ¿Concuerda o coincide esta decisión con la palabra de Dios? ¿La decisión que está tomando está en conformidad con la palabra de Dios? Y podemos pensar en muchas acciones que no están en armonía con la palabra de Dios, y la gente las practica. Esto es parte de confirmar la voluntad de Dios para su vida. Y asimismo, ¿es una decisión sabia? Quizás diga, ¿cómo saber si es o no una decisión sabia? Así lo sabrá, mucha atención. Pregúntese, ¿cuáles son las consecuencias? Si hago esto y aquello, ¿cuáles serán las consecuencias? No cuáles quisiera que fueran, ¿cuáles serán? Por eso hay que enseñarles a nuestros hijos y nietos desde temprana edad que sus decisiones traen consecuencias. No podemos tomar decisiones sin alguna consecuencia. Quizás sea buena, sin duda eso esperamos, pero quizás no. Pero depende de nuestra motivación, depende de nuestra relación con Dios. Porque mire, piense en esto. Vivimos dentro o fuera de la voluntad de Dios cada momento de nuestra vida. Podemos quedarnos en casa el domingo en la mañana y no venir a la iglesia. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Su voluntad es que estemos adorándole en algún lugar. Entonces es una decisión sabia. ¿Cuáles son las consecuencias? Número 3. ¿Puedo pedirle a Dios con sinceridad que me ayude a llevar a cabo esta decisión o lo que está pasando?
¿Puedo pedirle que me ayude a lograrlo? Piense en la última gran decisión en su vida. ¿Le consultó esa decisión a Dios? Usted dirá, ¿cómo que gran decisión? Pues usted sabrá lo que es una decisión muy seria. ¿Le preguntó a Dios al respecto? Hay algunas decisiones que nadie es apto para tomar sabiamente sin la dirección y la ayuda de Dios, por la sencilla razón de que vivimos en un mundo opuesto a Dios, opuesto a la justicia, a las decisiones piadosas. Y algo que debemos recordar es que las decisiones que tomamos nos afectarán, no importa lo que pensemos. Y quizás alguien diga, bueno, eso ocurrió una vez. Y es cierto, a veces pasa algo, una sola vez, pero trae consecuencias de por vida. Y también, ¿tengo paz genuina? ¿Tengo paz genuina en cuanto a esta decisión? Y una de las preguntas que surgen con esta ¿es este el momento indicado? Mire, quizás sea la voluntad de Dios que usted haga lo que sea, pero ¿es este el momento propicio? Y la gente toma decisiones serias, decisiones que salen muy costosas por adelantársele a Dios o por tardarse. Y quizás usted diga, ¿qué tiene que ver la paz con esto? Cuando caminamos en la voluntad de Dios y le hacemos una pregunta respecto a alguna decisión a tomar, cuando es su voluntad, Dios nos hará sentir paz. Quizás diga, ¿qué quiere decir con paz? O sea, habrá un sentido de quietud en su espíritu, no habrá sensación de irritación dentro de usted, no habrá dudas que llenen su mente. Y no le preguntará a nadie más, ¿qué piensas tú? Cuando tenemos la paz de Dios, hay un sentido sobrecogedor de, sí Señor, gracias, sí Señor Jesús, sí, sí, sí. Y alguien dirá, no creo haber tenido nunca esa sensación. Eso es porque no se ha detenido a preguntarle a Dios, Señor, ¿qué quieres que haga? Mucha atención. Dios no le ocultará un secreto cuando usted quiere hacer lo correcto. Dios le mostrará qué hacer cada vez. Y Dios nos dará paz justo cuando lo necesitamos. Luego debemos preguntarnos, ¿es esto congruente con la manera en que actúa Dios? Dicho de otro modo, la manera en que Dios actúa en las Sagradas Escrituras mediante diversos personajes bíblicos. ¿Puedo hacer esto y sé que tengo su aprobación? Mire, si coincide con la voluntad de Dios, coincidirá con la palabra de Dios. Así que si está por tomar una decisión y debe enseñarles a sus hijos desde pequeños que cuando estén por tomar una decisión, antes de tomarla, se la consulten a Dios. Quizás usted diga, ¿y qué sabe un niño de 12 años de consultarle a Dios? Puedo decirle, creo que cualquiera que quiera en verdad conocer la voluntad de Dios para su vida, Dios se la mostrará. Ahora, si vive en pecado y lejos de Dios, es una cuestión diferente. Lo que Dios le mostrará es que necesita arreglar cuentas con Él. Pero la pregunta es, ¿concuerda esto con lo que dice Dios? Quizás usted diga, bueno, pues ¿cómo lo sabré? Vaya a la palabra de Dios. Y usted dirá, no sé a dónde ir. Bueno, yo le diré lo que aprendí. Tenía la Biblia grande de mi madre y tenía un índice. Si quería saber de cualquier tema, tomaba su Biblia, iba al índice y buscaba una palabra relacionada con lo que estaba pasando. Uno puede encontrar algo del tema que sea. Entonces, a veces creo que la gente tiene temor de abrir la palabra de Dios por lo que hará, porque expondrá su vida. Si vive en obediencia a Dios, sí, usted lo sabrá. Y si vive en desobediencia a Dios, Él le llevará a los versículos que le adviertan a no involucrarse en cierta área de su vida. Desde luego, ¿concuerda esto con mi identidad como seguidor de Cristo? Y esto debería definir muchos factores. ¿Concuerda esta acción con quién soy como seguidor de Jesucristo? No como miembro de la Iglesia,
no como alguien que dice ser cristiano, sino como seguidor de Cristo, o sea, renacido, salvo por la gracia de Dios, que quiere hacer su voluntad. ¿Cuadra con eso? ¿Cuadra esto con mi identidad como seguidor de Jesucristo? Por ejemplo, ¿cuadra mi lenguaje con mi manera de vestir? ¿Mis reacciones encajan con eso? ¿Con mis acciones? Es decir, ¿cuadran? Cuando obedece al Señor Jesucristo, sucederá esto. Sus acciones cuadrarán con quien dice ser. Así que quienes le conocen como seguidor de Cristo, como cristiano, dirían de usted, bueno, su conversación concuerda con eso. Sin duda se viste así. Ciertamente trata a la gente así. Es decir, dicho de otro modo, es muy sencillo. Esto es lo que dice. La pregunta es, ¿cómo actúo? ¿Qué digo? ¿Cómo reacciono? ¿Cómo me visto? Ya soy seguidor de Cristo. ¿Pero en verdad encaja esto con quién soy? Y claro, hay otra pregunta. ¿Concuerda esta decisión con el plan general de Dios para mi vida? Por ejemplo, digamos que aceptó a Cristo y quiere ser bautizado y hace una pregunta sencilla. ¿Debo ser bautizado? ¿Qué dice la Escritura? Claro que sí, no hay duda al respecto. Pero luego hay otras decisiones, como en su oficina. Tienen una fiesta y sabe que van a beber y andar de farra o el caso que sea. Tiene que preguntarle a Dios si debe ir o no. No debería tener que preguntarle, porque es un ambiente donde no encaja, es un entorno donde no está cómodo, es una atmósfera que no concuerda con quien dice ser y quién es. Entonces haga la pregunta. Bueno, Señor, ¿concuerda lo que hago con quien digo ser? En su familia, en su trabajo, en su escuela o donde sea, ¿concuerda su acción, su conversación, su conducta con su identidad? Hágase esa pregunta. Debe haber coherencia. Esto es lo que digo ser. Esta es mi manera de actuar. Pero si esto es lo que digo ser y esta es mi manera de actuar, quizás el obstáculo más grande en la vida cristiana son los cristianos actuando de forma contraria a lo que dicen ser. Nuestro testimonio, nuestra influencia, enséñeles a sus hijos y a sus nietos cómo deben reaccionar ante circunstancias y situaciones. ¿Es esa la manera de actuar? Y otra pregunta es, ¿honrará a Dios esta decisión? Si toma una decisión, puede decir que va en congruencia